Iniciemos la clase del día de hoy observando la imagen. Vemos a una persona que está un poco preocupada, ya que se acaba de encontrar con esta expresión matemática, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Veamos que esta expresión es de tipo fraccionaria o racional, compuesta por un numerador que es de tipo racional, pero el denominador, raíz cuadrada de 2, recordemos que es de tipo irracional. ¿Cómo hacemos matemáticamente para trabajar este tipo de expresiones, sabiendo que son un poco más complejas? Pues en matemáticas existe una manera para simplificar estas expresiones, que es lo que se denomina como racionalización, la cual hace convertir a aquellos denominadores que son de tipo irracional a racional. Veamos entonces el proceso de la racionalización. Racionalización. En matemáticas es común encontrarnos con expresiones racionales que contengan uno o varios radicales en el denominador. Para poder trabajar con ellas es necesario aplicar un procedimiento llamado racionalización. En la racionalización se multiplica la expresión dada por otra que permita hallar una expresión equivalente que no contenga radicales en el denominador. Para esto estudiaremos los siguientes casos de racionalización. Tipo 1. Racionalización de fracciones con denominadores monomios que contienen raíces cuadradas. Esto quiere decir que vamos a trabajar expresiones cuyo denominador sea solamente un radical, ya que cuando hablamos de la palabra monomio se refiere a un solo término. Aquí vemos la expresión, es una fracción en donde el denominador es una raíz cuadrada, en este caso raíz cuadrada de a. Para simplificarla o hacer desaparecer ese radical del denominador, lo que vamos a hacer es a multiplicar por otra expresión fraccionaria en donde tanto el numerador como el denominador contengan el mismo radical, es decir, en este caso raíz cuadrada de a. Luego nos vamos a valer de una propiedad de la radicación, que es la siguiente. Recordemos que cuando tenemos un radical cuyo índice es igual al exponente de la cantidad subradical, lo que hacemos es eliminar el radical con su exponente y nos está quedando solamente el valor de la cantidad subradical. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Aquí vemos una expresión que es de tipo fraccionaria o racional, en donde el denominador es un monomio porque solamente tenemos un solo término, y en este caso es una raíz cuadrada de 7, por tanto estamos hablando de una expresión de tipo 1. Para desarrollarla, lo que vamos a hacer es afectarla o multiplicarla por otra fracción en donde el numerador y el denominador sea raíz cuadrada de 7. Aquí lo vemos, multiplicamos entonces por la fracción numerador raíz cuadrada de 7 y denominador raíz cuadrada de 7. Ahora la resolvemos, es decir, multiplicamos el numerador 9 por el numerador raíz cuadrada de 7, lo que nos resulta en el numerador 9 raíz de 7. El denominador, en este caso, lo vamos a simplificar, ya que contiene los radicales que vamos a desaparecer. Aquí tenemos raíz cuadrada de 7 y lo voy a multiplicar por raíz cuadrada de 7. Por tener el mismo índice, los radicales, lo que hacemos es conservar la raíz, en este caso raíz cuadrada, y multiplicamos las cantidades subradicales, es decir, 7 por 7 o lo que sería igual 7 elevado al cuadrado. Esto con el fin de aplicar la propiedad de radicación que habíamos comentado anteriormente. Entonces aquí recordemos que cuando tenemos un radical donde no aparece índice, lo asumimos como raíz cuadrada, es decir, que aquí el índice es 2. Eliminamos entonces el radical con índice 2 y al exponente 2 y nos está quedando en el denominador solamente 7.
Por tanto, el resultado de la simplificación de la expresión original 9 sobre raíz de 7 es equivalente a 9 raíz cuadrada de 7 sobre 7. Ejemplo número 2. Tenemos la expresión en forma fraccionaria en donde en el denominador observamos un radical, en este caso raíz cuadrada de 13 multiplicado por un coeficiente que es 11. Este denominador se considera como un monomio, por tanto estamos ante una expresión de tipo 1. Para racionalizar, es decir, eliminar el radical del denominador, vamos a afectar la expresión, es decir, vamos a multiplicarla por otra fracción que contenga tanto en el numerador como en el denominador el radical raíz cuadrada de 13. Aquí vemos ya el producto por la fracción raíz cuadrada de 13 en el numerador y raíz cuadrada de 13 en el denominador. Ahora vamos a resolver el producto de numeradores y denominadores. En el numerador nos quedaría 4 por raíz cuadrada de 13, aquí lo tenemos, y en el denominador vamos a hacer primeramente el producto de los coeficientes. En este segundo radical pareciera que no hubiera coeficiente, pero sí lo hay, lo asumimos como 1. Ese 1 lo vamos a multiplicar por 11, lo que nos da 11. Y ahora multiplicamos raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13. Por tener el mismo índice, lo que hacemos para resolver el producto es conservar el radical raíz cuadrada y hacemos el producto 13 por 13. Pero ese producto lo vamos a expresar en forma de potencia, es decir, 13 elevado al cuadrado. Esto con el fin de cancelar el radical con el exponente, ya que son iguales, quedándonos entonces en el denominador 11 por 13. Notemos aquí el paso, en el numerador nos quedó la misma expresión 4 raíz cuadrada de 13 y en el denominador 11 por 13. Ahora resolvemos el producto del denominador. Aquí lo vemos, 4 raíz cuadrada de 13 en el numerador y en el denominador 11 por 13 que nos resulta 143. Notamos entonces que finalmente el radical desapareció del denominador. Por tanto, ya hemos racionalizado la expresión. Pasemos al ejemplo número 3. Aquí vemos la fracción o el racional. En este caso, el numerador y el denominador poseen radicales. Nos vamos a enfocar en la expresión del denominador. Notamos que tenemos un radical acompañado o multiplicado por un coeficiente. Esta expresión es un monomio, por tanto estamos ante una expresión de tipo 1. Para racionalizarla, es decir, desaparecer el radical raíz cuadrada de 3, vamos a multiplicar la expresión por otra expresión que contenga tanto en el numerador como en el denominador raíz cuadrada de 3. Aquí lo vemos ya el producto. Ahora para resolver vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí lo vemos, raíz de 2 por raíz de 3, nos quedaría raíz de 2 por raíz de 3. En el denominador hacemos el producto de coeficientes. Recordemos que cuando no tenemos coeficiente delante del radical lo asumimos como 1, 1 por 9, 9. Y ahora raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, por tener el mismo índice, lo vamos a representar como una potencia. Aquí lo vemos, conservamos la raíz cuadrada y 3 por 3 lo vamos a representar como la potencia 3 elevado al cuadrado, con la finalidad de cancelar el radical que tiene índice 2 con el exponente 2, quedándonos en el denominador 9 por 3. Aquí lo vemos. En el numerador hemos simplificado el producto de radicales de igual índice, es decir, hemos conservado la raíz cuadrada y hemos hecho el producto de las cantidades subradicales, es decir, 2 por 3. Aquí lo vemos. Conservamos el radical, es decir, raíz cuadrada, y 2 por 3 nos resulta 6,
y en el denominador 9 por 3, que nos resulta 27. Con este resultado notamos que ya se desapareció el radical del denominador y hemos terminado el proceso de racionalización. Ejercicio número 4. Aquí vemos la expresión en forma de fracción o racional, donde en el denominador tenemos una raíz cuadrada, en este caso raíz cuadrada de 2, es un monomio, por tanto seguimos ante expresiones de tipo 1. Para racionalizarla, es decir, eliminar ese radical del denominador, vamos a afectar esta expresión por un producto o una fracción que contenga tanto en el numerador como en el denominador raíz cuadrada de 2. Aquí vemos la expresión original y aquí ya la hemos afectado por la fracción en donde en el numerador tenemos raíz cuadrada de 2 y en el denominador raíz cuadrada de 2. Ahora, para resolverla vamos simplemente a aplicar el producto entre numeradores y entre denominadores. Aquí hemos visto que hemos agrupado en un paréntesis el 8 menos raíz cuadrada de 10 porque el raíz cuadrada de 2 debe multiplicar al 8 y también a la raíz cuadrada de 10. De esta manera, aquí lo vemos, debe afectar ambos términos. En el denominador vamos a hacer el producto entre los radicales raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Recordemos que por tener el mismo índice, para hacer el producto lo que hacemos es conservar la raíz cuadrada y hacer el producto entre las cantidades subradicales, es decir, 2 por 2, y lo hemos representado mediante una potencia, es decir, 2 a la 2. Esto con el fin de cancelar la raíz cuadrada con el exponente 2 y que solamente nos quede el número 2. Vamos a hacer el producto en los numeradores. Aquí ya el raíz cuadrada de 2 ha multiplicado al 8 y nos queda 8 raíz cuadrada de 2 menos, ahora raíz cuadrada de 2 debe multiplicar también a raíz cuadrada de 10. Aquí vemos el producto expresado en el numerador y en el denominador nos queda el 2 que hemos simplificado. Ahora vamos a hacer el producto entre raíz cuadrada de 10 y raíz cuadrada de 2. El primer término de la expresión queda igual, 8 raíz cuadrada de 2, menos, conservamos en este caso, como tenemos un producto con índices iguales en los radicales, hemos conservado la raíz cuadrada y hemos hecho el producto de las cantidades subradicales, es decir, 10 por 2, que nos resulta 20. Para seguir simplificando la expresión, podemos tomar raíz cuadrada de 20 y aplicarle al 20 una descomposición en sus factores. Vamos a hacerlo. Aquí vemos 20 tiene mitad que es 10, 10 tiene mitad que es 5, 5 tiene quinta que es 1. Ahora las agrupaciones de los factores la vamos a realizar teniendo en cuenta que el índice de nuestra raíz es 2. Aquí vemos que podemos hacer la agrupación con los factores 2 que se encuentran repetidos 2 veces. Nos quedaría 2 a la 2 por el otro factor que es 5. Estos dos factores los vamos a reemplazar dentro del radical raíz cuadrada de 20. En vez de escribir 20, reemplazamos por los factores. Hagamos el paso. Aquí lo tenemos, 8 raíz de 2 queda indicado, menos raíz cuadrada y aquí ya hemos reemplazado 2 a la 2 por 5. Aquí vemos que podemos inmediatamente cancelar la raíz cuadrada con el exponente del 2 que también es 2, quedándonos solamente el 2 como base de la potencia por 5. Hagamos el paso, aquí lo vemos, 8 raíz cuadrada de 2 menos, al cancelar el radical con el exponente hemos extraído el 2 de la raíz y nos queda indicada simplemente la raíz de 5. En el denominador seguimos con el número 2. En este paso podemos hacer una simplificación de la siguiente manera. Todo el término del numerador está dividido entre 2. Vamos a dividir 8, que es el coeficiente del primer término, entre 2 y el 2 del segundo término también entre 2. Entonces aquí nos quedaría
8 entre 2 es 4, 4 raíz de 2 menos 2 entre 2 nos resulta 1, no lo colocamos, raíz de 5. Y este sería el resultado de la racionalización del término que nos habían entregado inicialmente. Noten que ya se perdió cualquier radical que había en el denominador. Pasemos a racionalizar expresiones de tipo 2. Racionalización de fracciones con denominadores que contienen raíces de orden superior, es decir, raíces con índices diferente a 2. Aquí vemos este tipo de expresiones. Aquí está la fracción donde en el denominador tenemos un radical que ya no posee índice 2, sino un índice diferente a 2 o superior a 2. Para racionalizar este tipo de expresiones tenemos que conseguir que la raíz se anule. Y para ello debemos hacer que el exponente de la cantidad subradical sea igual que la del índice. Para conseguirlo tenemos que multiplicar la raíz del denominador por otra raíz tal que al multiplicarlas su resultado sea otra raíz que se anule. Veamos un ejemplo. Encuentre una expresión equivalente a 12 sobre raíz quinta de 8 que no tenga raíz en el denominador. Vamos a traernos la expresión original. Notemos que ya en el denominador no tenemos un radical de índice 2, ya es un radical con un índice superior a 2. Para eliminar este radical del denominador vamos a aplicar entonces la fórmula indicada, es decir, vamos a multiplicar esta expresión original por una fracción que contenga tanto en el numerador como en el denominador el mismo radical, pero ahora elevado a un exponente n-1, es decir, veamos aquí el exponente de 8 es 1. Por tanto, para que llegue a 5 y poder cancelar el radical con el exponente, debemos hacer la resta de 5 menos el 1 que tenemos como exponente. Aquí vemos el radical ya dispuesto, raíz quinta, debemos conservar esa raíz quinta tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos originalmente la cantidad subradical 8 elevado a la índice que tenemos que es 5, entonces aquí colocamos como exponente 5 y le restamos el exponente que trae originalmente la expresión, que en este caso es 1, ahí le restamos el 1, tenemos esa misma expresión en el numerador y el denominador. Entonces ahora vamos a resolver esa resta en el exponente y aquí vemos entonces la expresión original por raíz quinta de 8 elevado a la 4 porque 5 menos 1 es 4. Ya lo vemos tanto en el numerador como en el denominador. Esto hará que la cantidad subradical del denominador, en este caso el 8, sumándole los exponentes, ya que tenemos un producto de radicales con igual índice, nos resulte un exponente igual al índice del radical. Es decir, para resolver esta expresión vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Veamos. 12 por raíz quinta de 8 a la 4, aquí nos queda indicado 12 raíz quinta de 8 a la 4. En el denominador vamos a hacer el producto de los dos radicales que como tienen el mismo índice, lo que hacemos es conservar el radical con su respectivo índice y ahora hacemos el producto de las cantidades subradicales 8 a la 1 por 8 a la 4. Pero recordemos que lo vamos a expresar en forma de potencia, es decir, vamos a conservar el 8 y vamos a sumar, por ser un producto, los exponentes de ese 8. 1 más 4, 5. Y noten que en este momento el exponente de 8 se convirtió o tiene ya el mismo valor del índice del radical. Esto con el fin de cancelar el radical y el exponente y que solamente nos quede 8. Entonces en el numerador la expresión queda igual indicada como 12 raíz quinta de 8 a la 4 y en el denominador ya ha desaparecido el radical y solamente nos quedó 8. Es decir que ya la expresión está racionalizada. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos en el denominador un radical diferente a la raíz cuadrada
por tanto es de tipo 2, sigue siendo un monomio. Lo que vamos a hacer es que vamos a afectar la expresión por un radical que contenga el exponente faltante para llegar al índice del radical. Vemos que el índice del radical es 3, mientras que el exponente de la cantidad subradical es 2. Nos hace falta una unidad en el exponente para que queden iguales. Entonces aquí vemos la expresión original y la vamos a afectar, miren, por raíz cúbica de 9 elevado a la 1, que es la que nos hace falta, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Nos quedaría 2 por raíz cúbica de 9, 2 raíz cúbica de 9. En el denominador lo que hacemos es multiplicar primero los coeficientes. Aquí pareciera que no hubiera coeficiente, pero lo asumimos como 1. 1 por 7, 7. Y ahora raíz cúbica de 9 a la 2 por raíz cúbica de 9 a la 1. Por tener el mismo índice en los radicales, conservamos el radical raíz cúbica y hacemos el producto de las cantidades subradicales, es decir, 9 a la 2 por 9, pero recordemos que la vamos a expresar en forma de potencia, es decir, 9 elevado a la 2 más 1, 3. Ya en este momento el radical quedó con índice igual al exponente de la cantidad subradical para que se puedan cancelar. En el numerador la expresión sigue quedando como 2 raíz cúbica de 9 y en el denominador, por la cancelación del radical y el exponente, nos quedaría solamente 7 por 9. Aquí lo vemos. Finalmente entonces nos quedaría la expresión como 2 raíz cúbica de 9 sobre 7 por 9, que resulta 63. Y hemos visto entonces que ya desapareció el radical del denominador. Por tanto, ya hemos racionalizado la expresión. Ejemplo número 3. Aquí vemos la expresión de tipo fraccionaria o racional que vamos a racionalizar, ya que en el denominador notamos la presencia de un radical. Este radical contiene un índice diferente de 2, por tanto estamos ante una expresión de tipo 2. El denominador sigue siendo un monomio. Para poder cancelar el radical que tiene índice 7 con el exponente de la cantidad subradical, que en este caso es 2, nos quedan faltando 5 unidades en el exponente de la cantidad subradical. Es decir, que esta cantidad original la vamos a multiplicar por una fracción que contenga raíz de índice 7, tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a colocar la misma cantidad subradical, que es 9, en ambos términos, y el exponente de la cantidad subradical debe ser 5, para que sumado con el 2 nos resulte 7. Ahora vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí lo vemos, raíz cuadrada de 6 por raíz 7 de 9 a la 5, y en el denominador, como es un producto de radicales con igual índice, resolvemos conservando el mismo radical de índice 7 y ahora hacemos el producto de las cantidades subradicales, pero recordemos que la vamos a expresar en forma de potencia, es decir, vamos a conservar el 9 en el nuevo radical y vamos a sumar sus exponentes, 2 más 5, 7. En este momento ya el índice del radical y el exponente que quedaron con el mismo valor, lo que quiere decir que los podemos cancelar, quedándonos solamente en el denominador el número 9. En el numerador la expresión va a quedar igual, indicada como la traíamos, y notamos que ya en el denominador no existe radical, por tanto ya la expresión quedó racionalizada. Pasemos a expresiones de tipo 3. Racionalización de fracciones con denominadores binomios que contienen raíces cuadradas. Cuando hablamos del término binomio, hacemos referencia a una expresión numérica que contiene una suma o resta de términos. Aquí vemos una expresión en forma fraccionaria o racional, en donde en el numerador podemos tener cualquier número y en el denominador tenemos un binomio. En este caso, este binomio de radicales
está expresado con la operación suma. Nos vamos a valer de las características del binomio que se encuentra en el denominador para hallar su conjugada, es decir, la conjugada de esta expresión o de este binomio será la misma con signo contrario. Aquí vemos que el signo de la expresión es más, nuestra conjugada será la misma expresión pero con signo contrario, es decir, con el signo de la resta. Veamos un ejemplo para entender un poco más este tipo de ejercicios. Aquí vemos el primer ejercicio, 1 sobre raíz cuadrada de 3 menos 2. Notamos que en el denominador ya no tenemos un monomio, ahora es un binomio y nos vamos a valer de las características de ese binomio. Notemos que ese binomio tiene un signo resta. La conjugada de esa expresión será la misma pero con signo más. Y ese sería el término que debemos colocar en nuestra fracción tanto en el numerador como en el denominador. Veamos entonces, aquí tenemos la expresión original, hemos encerrado en paréntesis los términos del denominador y la hemos multiplicado por una expresión fraccionaria donde en el numerador y el denominador tenemos la misma expresión pero con signo contrario, es decir, esta es la conjugada de esta expresión original. Ahora vamos a resolver realizando el producto de los numeradores y los denominadores. Aquí vemos 1 por raíz cuadrada de 3 nos resulta raíz cuadrada de 3. Signo que viene más lo ubicamos, 1 por 2, 2, ya hemos resuelto la expresión del numerador, vamos al denominador. Vamos a multiplicar raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Por ser un producto de radicales con igual índice, vamos a conservar el mismo radical, raíz cuadrada, y vamos a expresar el producto de las cantidades subradicales como una potencia, es decir, la vamos a elevar a la 2. Aquí lo vemos, esto con el fin de cancelar después el radical que tiene índice 2 con el exponente 2 y que solamente nos quede en esta parte el número 3. Vemos que luego hacemos el producto de los signos siguientes, menos por más, menos, y 2 por 2 lo vamos a expresar como una potencia, es decir, 2 elevado a la 2. Sigamos resolviendo, aquí vemos en el numerador la misma expresión que traíamos, la dejamos igual, y en el denominador, ya haciendo la cancelación del radical y exponente, nos quedaría en esta parte de la expresión el 3 menos, y aquí resolvemos enseguida la potencia 2 a la 2, 2 a la 2 es 4. Aquí vemos que ya fue desapareciendo el radical del denominador. Ahora resolvemos la resta del denominador y aquí lo vemos, tenemos entonces raíz cuadrada de 3 más 2 en el numerador y en el denominador tenemos menos 1. Lo que quiere decir que también podemos seguir simplificando, ya que este menos 1 va a afectar al numerador en ambas partes, es decir, vamos a dividir raíz cuadrada de 3 entre menos 1. 1 como coeficiente que le antecede a la expresión, entre menos 1 nos resulta menos 1. No hay necesidad de colocar el 1, simplemente el signo negativo. Menos raíz de 3. Y aquí dividimos también 2 entre 1. Resolvemos el signo, más entre menos es menos. Y 2 entre 1, 2. Entonces, este sería la expresión resultante luego de hacer el proceso de racionalización. Notemos que ya se perdió el radical del denominador. Ejemplo número 2. Aquí vemos la expresión que vamos a racionalizar debido a que tenemos la presencia de radicales en el denominador. Miremos que nuestro denominador está compuesto por un binomio de radicales. Por tanto, estamos ante la presencia de una expresión de tipo 3. Para poder extraer o eliminar esos radicales del denominador, lo primero que vamos a hacer es determinar la conjugada de nuestra expresión. Recordemos que la conjugada de un binomio sería la misma expresión, pero con signo contrario. Si aquí lo tenemos con el signo resta o con el signo menos, nuestra conjugada será la misma expresión, pero con signo más.
Y esa es la expresión que vamos a utilizar para armar nuestra fracción que va a afectar la expresión original. Entonces aquí vemos la expresión original, ya aquí vemos la conjugada tanto en el numerador como en el denominador de nuestra fracción, a la cual va a multiplicar la expresión original. Entonces, ahora el paso siguiente sería hacer el producto de numeradores y denominadores. Vamos a hacerlo en el numerador. El producto quedaría como 8 raíz de 7 más 5. Vamos a dejarlo indicado y agrupado. Y en el denominador tenemos que multiplicar primeramente el radical raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 7. Por ser un producto de radicales con el mismo índice, lo que hacemos es conservar ese radical y expresar ese producto de cantidades subradicales, es decir, 7 por 7 como una potencia, 7 elevado a la 2, con el fin de cancelar el radical con el exponente 2 y que solamente nos quede el 7. Menos por más nos resulta menos, que sería el signo que sigue, y ahora hacemos también el producto de raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. Hacemos lo mismo que el paso anterior, conservamos el radical, ya que es un producto de radicales con el mismo índice, conservamos la raíz con índice 2 y hacemos ahora el producto de 5 por 5. Recordemos que lo expresamos en forma de potencia. Lo elevamos a la 2 para cancelar el exponente con el radical y que solamente nos quede en esta parte el 5. Veamos entonces, continuamos en el numerador, sigue la misma expresión y en el denominador ya nos quedó por la cancelación el 7 menos 5. Ahora realicemos esa resta. Aquí la vemos. En el numerador queda la expresión indicada 8 por raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 5 y en el denominador tenemos el resultado de la resta 7 menos 5, que es 2. Finalmente aquí podemos hacer un cociente o división del coeficiente 8 entre el 2. Vamos a simplificar 8 entre 2 y aquí lo tenemos, nos resultaría 4 y conservamos la expresión que contiene los radicales, raíz de 7 más raíz de 5. Y aquí ya notamos que se perdió el radical que teníamos inicialmente en el denominador, lo que quiere decir que ya hemos racionalizado la expresión. Pasemos a desarrollar el ejemplo número 3. Aquí vemos la expresión que vamos a racionalizar, ya que en el denominador tenemos la presencia de un radical. Notemos que ese denominador es un binomio, por tanto tenemos una expresión de tipo 3. Para comenzar a desarrollarla, lo primero que debemos hacer es buscarle la conjugada a nuestra expresión del denominador. Si tenemos 3 más raíz cuadrada de 5, nuestra conjugada será 3 menos raíz cuadrada de 5. Y ese sería el término que vamos a utilizar para armar nuestra fracción que va a multiplicar a la expresión original. Ya aquí vemos entonces la conjugada en el numerador y el denominador. Ahora para desarrollar lo que hacemos es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Notemos que para hacer el producto en los numeradores tenemos la misma expresión, por tanto la vamos a trabajar como si fuera una potencia. Aquí lo vemos, 3 menos raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, que es lo mismo que si tuviera esta expresión. Y en el denominador ya tenemos las expresiones para hacer el producto. Vamos a desarrollar entonces primeramente la expresión del numerador. Aquí notamos un binomio que está elevado al cuadrado. Para poder desarrollarla debemos aplicarle una fórmula que me permite desarrollar un binomio. Esas fórmulas fueron vistas en el álgebra de octavo grado. Veamos cuáles son las fórmulas. Son dos fórmulas, una cuando tenemos en el binomio una suma y otra cuando tenemos una resta en el binomio. La que nos corresponde aplicar es la segunda, ya que en nuestra expresión tenemos una resta. Se dice que para desarrollar el binomio elevado al cuadrado, lo que hacemos es tomar el primer término de la expresión y elevarlo al cuadrado.
menos el doble producto de la primera expresión por la segunda expresión, más la segunda expresión elevada al cuadrado. Vamos a aplicarle entonces esta fórmula a la expresión del numerador. Aquí la vemos. El primer término elevado al cuadrado. El primer término de nuestra expresión es 3 elevado al cuadrado, nos resulta 9. Signo que viene en la fórmula menos, lo ubicamos y ahora hacemos el doble producto del primer término por el segundo término. 2 por 3 me resulta 6 y 6 por raíz cuadrada de 5 me resulta 6 raíz cuadrada de 5. Signo que viene en la fórmula más, lo ubicamos y ahora tomamos el segundo término de nuestro binomio y debemos elevarlo al cuadrado. Si tenemos raíz cuadrada de 5 y la vamos a elevar al cuadrado, para desarrollar lo que hacemos es cancelar la raíz con el exponente y nos estaría quedando solamente 5. Lo ubicamos. Sobre, ahora hacemos el producto de los dos términos que tenemos en el denominador. Tenemos 3 por 3 nos resulta 9, más por menos nos resulta menos y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, por ser un producto de radicales con el mismo índice, se conserva la raíz y se hace el producto de 5 por 5. O se coloca como 5 elevado al cuadrado para cancelar el radical con el exponente. Entonces nos estaría quedando raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada de 25 es 5. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a desarrollar las correspondientes operaciones en el numerador y denominador. Vamos a sumar 9 más 5, que son los coeficientes que tenemos sin radicales, que nos resulta como 14, y conservamos el término que tiene radical, es decir, menos 6 raíz de 5. En el denominador hacemos la resta, 9 menos 5 nos resulta 4. Esta expresión la podemos seguir simplificando, ya que a todos los coeficientes les podemos sacar mitad. Mitad de 14, 7, mitad de 6, 3 y mitad de 4 es 2. Entonces nuestra expresión quedaría como 7 menos 3 raíz de 5 sobre 2. Y vemos que ya no tenemos denominadores con radicales, por tanto se puede decir que ya está racionalizada la expresión. Teniendo ya todos los pasos que se deben aplicar de acuerdo al tipo de expresión que vayamos a racionalizar, vamos a tomar cada expresión que tenemos en la actividad y la vamos a racionalizar. Al frente yo les he entregado la solución de cada una de ellas. A ustedes les corresponde mostrar el proceso. Recordemos que siempre debemos iniciar identificando de qué tipo es la expresión que vamos a racionalizar para aplicarle los correspondientes pasos.